Bueno, a partir de este argumento que hemos desarrollado, a través de los tres distintos aspectos, el técnico, el táctico y el mental, aquí es donde el entrenador tiene que aportar un surplus, o sea, si quiere marcar la diferencia. El primer aspecto es un aspecto disciplinario. Cuando yo hablo de disciplina, no hablo de orden y mando, hablo de convencimiento, de saber transmitir a los jugadores el por qué hay que hacer las cosas de una forma determinada y no de otra. Las consecuencias de nuestras acciones tienen que ser positivas. Si todo el mundo sigue, digamos, un guión preestablecido, un guión uniforme, o sea, una disciplina de acción, es evidente que tendremos las posibilidades de conseguir lo que se llama el éxito, que es o ganar un partido, un campeonato o lo que sea. Pero esta disciplina no la debemos entender como una cosa férrea, la disciplina militar, yo ordeno y tú obedeces. No, tiene que ser una visión de conjunto donde el entrenador establece como una especie, digamos, de pacto con sus jugadores en los cuales yo os voy a tratar todos igual, pero no a todos por igual, porque es evidente que el jugador con talento necesita unas, digamos, no quisiera decir la palabra equivocada, ¿no? Atenciones no es correcto, pero bueno, para que se entienda, unas atenciones determinadas, y el que tiene menos talento, quizás un poquito menos, pero los dos con la misma intensidad. O sea, lo que no se puede hacer es distinciones. Tú porque es malo te meto una bronca, y tú porque eres bueno te aplaudo hasta las tonterías. Me refiero sobre todo a que la disciplina tiene que ser un arma, el juego tiene que tener un cierto orden para desarrollarse bien. No puede ir cada uno por su cuenta. Entonces, dentro de esta disciplina, todo el mundo se tiene que amalgar. O sea el mejor jugador que el peor. O sea, toda la gama de valores de un equipo se tiene que amalgar a esto. Y a partir de ahí, tú tienes que establecer cómo manejar con flexibilidad en función de las situaciones. Evidentemente, no todas las situaciones son graves. Hay situaciones graves, menos graves, situaciones superficiales, y entonces tú ya tienes que saber manejar. Incluso algunas veces tienes que ser capaz de callarte. Ahora aquí no me quiero extender porque estaríamos horas hablando de este tema. Hay unos defectos muy comunes en muchos entrenadores. Por ejemplo, quejas continuas. Empezamos los partidos y estamos constantemente quejándonos, sobre todo con los árbitros. No tiene ningún sentido. Los árbitros no van a cambiar de opinión. El árbitro puede tener más experiencia, menos experiencia, ser mejor árbitro, ser peor árbitro, pero ellos tienen una línea de actuación, la intentan hacer de la mejor manera, y si nosotros aceleramos sobre este aspecto, ¿qué conseguimos? Conseguimos crear un clima de tensión dentro del partido que luego se refleja en nuestros jugadores. ¿Qué respeto va a tener tu jugador si tú como entrenador te estás quejando constantemente? Automáticamente el jugador se siente en la potestad de decir, bueno, si mi entrenador se queja, pues yo también me quejo. Y esta es una cadena, que sobre todo es una cadena negativa que se contagia. Y sabemos que los equipos que entran en estas dinámicas son los equipos absolutamente perdedores. Esta es la gran experiencia. Luego hay otros detalles. Por ejemplo, el trato. Cuando yo decía antes, hablamos del tema de la disciplina, del trato con los jugadores. El trato tiene que ser reflejo de la real situación. No porque sí. Por ejemplo, si hay un error dentro de la pista, tengo que recriminar al jugador que ha hecho el error. Evidentemente tengo que matizar el grado de recriminación, pero lo tengo que reflejar sobre el que ha cometido el error. No, por ejemplo, sobre el que está sentado a mi lado en el banquillo. ¿Qué va a hacer el pobre chico, el pobre jugador que está sentado a mi lado en el banquillo? Lo único que hace normalmente es decir que sí con la cabeza, que va a decir, pero claro, no es una buena... Esto no estás controlando el equipo. O sea, tú tienes un jugador, otro ejemplo. Nunca veo a los entrenadores corregir a los jugadores en determinadas situaciones de juego. Hago un ejemplo clarísimo, el tiro libre. El tiro libre es un problema de mecánica que se trabaja en los entrenamientos,
y de concentración. Y nada más, porque cuando estás tirando un tiro libre no hay defensa, no hay ataque, estás tú, el balón y la canasta a 4.60 y hay que meterla. Entonces es un problema de técnica de tiro y luego de concentración. Entonces tú ves jugadores que de repente tiran y se queda el balón 1 metro antes de la canasta. Hago un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que el jugador no ha flexionado bien, que no ha levantado bien suficientemente el brazo, que no le ha dado el golpe de muñeca correcto al balón y así. Tú como entrenador estás en la banda y lo ves y no dices nada. Es justo no decir nada. Yo creo que es un error flagrante, porque a lo mejor este tiro libre te hace ganar el partido. Tú tienes que ser consciente, si tú estás ahí al lado, sobre todo, le tienes que decir a tu jugador, vigila, hey, un poco más de concentración, hey, flexiona un poquito más, no empujes el balón. O sea, ya estoy hablando de argumentos técnicos, pero que son argumentos de concentración. Y tú entonces estás ayudando, además estás motivando a reactivar la concentración de tu jugador. Esto es el ejemplo más sencillo, pero lo hago, pero se podría hacer con otros ejemplos. Por ejemplo, el tirador. Tú tienes el gran tirador en el equipo. Hace una semana, Luka Doncic. No es un gran tirador, es un buen tirador, pero es un chico que tiene una confianza increíble. Faltan 4 minutos, tira un triple y se pasa 1,5 metros del aro. Lasso lo sienta, 1 minuto, vuelve a salir, partido empatado. Partido empatado. Coge 2 balones, se juegan 2-1 contra 1, se mete 2 tiros desde 8 metros, 2 triples, pam, pam, y mete los 2. Concentración. Confianza. El entrenador no le ha dicho, deja de tirar. El entrenador lo ha sentado 1 minuto para que se oxigenara y le ha dicho, seguro, yo conozco bien a Pablo Lasso. Le ha dicho, chico, venga, a comértelos. El chaval, como tiene un talento desbordante, ha entrado. Pero lo que hace Doncic, pues hace 3 días, en un partido de competición de aquí de senior, pues he visto exactamente hacer lo mismo. El gran tirador del equipo falla 3 tiros. Y un buen tirador, cuando falla 3 tiros, agacha un pelín la cabeza porque sabe que hay algo que no funciona bien. Y el entrenador, en lugar de meterle una bronca, lo llama, cambio, lo sienta, habla medio minuto con él, lo vuelve a sacar. El chico sale, mete 4 triples seguidos. Y dices, buen control de la situación. Este entrenador está controlando, este jugador está metido. ¿Y por qué lo hace bien? Porque viene de un trabajo, lo que hemos dicho al principio, técnico, táctico y mental, bien desarrollado, y entonces en el momento de la dificultad ha sabido superar la dificultad y ha sabido aportar el máximo al equipo. Llegado a este punto, incluso para finalizar, para no alargar, porque este es un argumento que podríamos estar horas y horas hablando y dándole vueltas y cada uno tendría su opinión, pero realmente la clave de un buen control de tu equipo, ¿cuándo se realiza? Yo estoy absolutamente convencido que esto se realiza en los entrenamientos, no se realiza en los partidos. Porque en los partidos entran aspectos como la presión, la tensión, un arbitraje incluso que puede ser desfavorable, pero que tú lo tienes que superar porque el partido hay que jugarlo, un mal día de algún jugador tuyo o un buen día de los jugadores del equipo contrario que tú no tenías previsto. Pero todo esto, ¿dónde se controla? En los entrenamientos. Los equipos, los entrenadores que se piensan que van a jugar grandes partidos entrenando de una forma mediocre, entrenando sin intensidad, entrenando sin tener en cuenta todos esos aspectos, sin corregir a sus jugadores, claro, es muy difícil que progresen, es muy difícil que consigan el buen rendimiento de su equipo, porque como todo, me parece que lo hemos dicho anteriormente, es un problema de hábitos. Si tú acostumbras a los jugadores a hacer determinadas cosas, a entrenar de una determinada manera, a estar concentrados en las situaciones importantes de los entrenamientos, conseguirás que luego, durante los partidos, hagan exactamente lo mismo. O sea, si tú estás entrenando que el base, por ejemplo, cuando corre un contraataque, una transición, no corra en línea recta, sino corra en diagonal para mover la defensa o para marcar las posiciones a sus compañeros, esto lo tiene que hacer
para que lo haga en el partido, lo tiene que hacer cada vez en los entrenamientos, porque entonces luego en los partidos le saldrá con el piloto automático puesto. Lo hará automáticamente porque lo tiene ya dentro de su cerebro, que haciendo esto puede conseguir ventaja. Entonces esta es la gran diferencia. No pensar que yo llego al partido y pase lo que pase, yo controlo mi equipo. No, no. Si tú no controlas a tu equipo en los entrenamientos, mediante hábitos, mediante formas de entrenar, muy difícilmente luego lo controlarás en los partidos. Y al revés, si tú estás acostumbrado a controlar las situaciones en los entrenamientos, cuando llegan los partidos, sobre todo en los momentos difíciles, porque en los momentos sencillos todos somos muy buenos, pero donde se ve un buen entrenador son los momentos difíciles, los momentos complicados, cuando los partidos están igualados, cuando un tiro libre puede decidir un partido, ahí es donde mis jugadores tienen que demostrar que marcan la diferencia. Y marcarán la diferencia si ellos han adquirido este hábito mientras entrenan.